Bueno, les cuento acá en casa que estoy por contarles el cuento de El hijo del vampiro de Cortázar. Briseida no pudo venir porque me dijo que estaba haciendo unos videos en TikTok y entonces voy a relatar yo hoy la historia, pero la idea es que me voy a disfrazar como Briseida, así no la extrañan a ella. A mí me da un poco de miedo los cuentos de vampiros y los cuentos de terror, así que primero me voy a pintar un poquito como ella y esperamos a que se sume alguien más. Hola, hola de los que se sumen. Bueno, me voy a pintar, voy a usar esto de espejo si no les molesta. Y ahora empezamos con el relato. A mí me gusta mucho pintar los labios en público. Y espero que no hayan leído ya ese cuento. Y a ver. Bueno, vamos a hacer como que quedó bien. Ahí está. Más o menos. Ay, es que tengo el pulso encima que me tiembla. Después de leer el relato de Briseida de Cortázar, podemos hacer un análisis. A mí me gusta analizar mucho. Ahí esta música no me da tanto miedo. Podemos hacer un análisis de la historia del hijo del vampiro. Y bueno, y capaz que les gusta el análisis. Y bueno, también pueden opinar y decir qué les parece. Si les resulta interesante o si tienen otro análisis de la obra. Así que estoy abierta a que puedan opinar con respecto a eso. Vamos a empezar con el relato. Yo me voy a sacar los anteojos y me voy a convertir en Briseida. Así que vamos a sacar la vincha. ¡Me corté el pelo! Me corté el pelo, sí. Así que vamos a acomodar ahí. Y de repente me transformo. El hijo del vampiro. Probablemente todos los fantasmas sabían que Dugubán era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Dugubán no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente en el año 1060, había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa cara eran los ojos fijos en la figura de Lady Banda, dormida como un bebé en el lecho. Dugubán caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo, buscando vivos depósitos de sangre. Lady Banda, dormida, con una mano ante los ojos, como en una premonición de peligro, semejaba un césped propicio. Loable costumbre en Dugubán era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizás al borde del amor, limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Banda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones.
La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Dugubán al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Banda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la noche, al amante. Cierto que de madrugada, y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en aquello, Dugubán sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables y sesiones conjuratorias y anatemas. Y además, una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Banda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares. Y además, cuando todo transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. Puertas cerradas, con ya le habían detenido las tentativas de Dugubán. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas, hasta de horror, de cerdos. Pero toda la sangre le parecía agua al lado de aquella de Lady Banda. Una simple asociación, de la cual no lo libraba de su carácter de vampiro, exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había nadado, goloso, el pez de su lengua. Inflexible su tumba en el pasaje diurno, érale preciso aguardar el canto del gallo para botar, desencajado, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Banda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla amarilla de la Yale. Dugubán estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces, horizontal y húmedo en su nicho de piedra, que quizás Lady Banda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se ensañaba en él ahora. El hijo crecía, pausado en Lady Banda. Una tarde, oyó Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso y decía: es como su padre, como su padre. Dugubán, a punto de morir la muerte de los vampiros, tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle algún día a su madre. Lady Banda estaba día a día más blanca, más aérea. Los médicos maldecían, ella repitiendo siempre: es como su padre, como su padre. Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Banda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de raso. Es como su padre, dijo, como su padre. El hijo de Dugubán crecía rápidamente. No solo ocupaba la cavidad que la naturaleza le concediera, sino que invadía el resto del cuerpo de Lady Banda. Lady Banda apenas podía hablar ya, no le quedaba sangre. Si alguna tenía, estaba en el cuerpo de su hijo. Y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. En número de 4 rodearon el lecho de la parturienta.
aguardando que fuese la medianoche del 30º día del 9º mes del atentado de Douban. Miss Wilkinson en la galería vio acercarse una sombra. No gritó, porque estaba segura de que con ello no ganaría nada. Cierto que el rostro de Douban no era para provocar sonrisas. El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, dos grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello apelmazado. «Es absolutamente mío», dijo el vampiro, con el lenguaje caprichoso de su secta. «Nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño». Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se había puesto repentinamente oscura, sus piernas se llenaban de relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Vanda. Las manos no eran ya las de Lady Vanda. Los médicos tenían un miedo atroz. Entonces, cuando dieron las 12, el cuerpo de quien había sido Lady Vanda y era ahora su hijo se enderezó dulcemente en el lecho y tendió las manos hacia la puerta abierta. Douban entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana. El lecho ligeramente arrugado y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido, y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando. ¿Les gustó el relato? Ay, espero que les haya gustado, porque a mí me dio un poco de miedo la primera vez que lo leí y después que lo leí como 3 veces más y me lo puse a analizar, ahí me gustó mucho más y ya se me fue el miedo. Bueno, les voy a contar un poco el análisis que hice yo de la obra, de este relato. En realidad el análisis lo voy a sacar ahora, en vivo. ¿Cómo andan todos? Este vivo va a quedar grabado. No sé si se dan cuenta, pero yo tengo unos dientes de vampiro. Tengo unos colmillos que son muy filosos, ¿sí? Capaz que a la noche, no sé, se me ocurre que me transformo en vampiro, pero no sé. La idea es que vamos a hacer un análisis de esta historia. Primero, el vampiro. Bueno, resulta que era Douban, decía, ¿no? Que era vampiro y a él le gustaba la sangre de, ¿cómo se llamaba la otra? Lady Vanda, ¿no? Lady Vanda, capaz que Vanda de chicos había atrás de ella, ¿no? Bueno, Douban estaba enamorado de Lady Vanda, entonces se los voy a contar. Vamos a hacer un análisis, en realidad es como un resumen. Para aquellos que no vieron, no escucharon el relato, les cuento que yo estaba disfrazada de Briseida y me puse a relatar la historia porque Briseida tenía algo, me dijo que tenía una reunión muy importante porque tenía que hacer un video, algo de un video de TikTok, me dijo que era muy importante. Así que hoy me tocó relatar a mí y bueno, estábamos en que Douban estaba enamorado de Lady Vanda, entonces iba todas las noches a sacarle un poquito de sangre, un poquito de sangre, y entonces a él eso era como que le daba vida, lo revivía, y bueno, todas las noches, hasta que ella quedó embarazada de Douban, y entonces ella quiso tener a ese niño vampiro, y entonces el día del alumbramiento ella tuvo entonces al hijo de Douban,
¿sí? Que también era un vampiro, y ella es como que dio su vida a ese vampiro y él desapareció y bueno, y se convirtió en su hijito, y su hijito y su papá se tendieron la mano y se fueron volando por la ventana. Bueno, mi conclusión entonces de este resumen que hice es que el vampiro estaba enamorado de Lady Banda, y capaz porque había mucha banda de vampiros atrás de ella, y porque era muy linda, y porque tenía una sangre muy rica, porque él decía que en un momento tuvo que tomar sangre de ovejas, niños y horror de cerdos, y que esa sangre no le alcanzaba. Entonces se ve que le gustaba la sangre rica de Lady Banda, y entonces se enamoró de ella y perdidamente, y tuvieron un vampirito, y la idea de él era poder, analizando, él seguramente estuvo con ella, estuvo con Lady Banda porque él quería tener un hijo. Quería tener un hijo y poder tener descendientes, y no le importaba en realidad Lady Banda, no le importaba nada, en realidad no la quería. Entonces tuvieron ese vampirito, y entonces él fue feliz porque así tendría descendencia, y él también podría robarle sangre después a su hijo, y así teniendo la sangre de... Claro, si él tenía la sangre de su hijo, ya no iba a sufrir la muerte del vampiro, sino que iba a tener la sangre del hijo y ya podría vivir eternamente. Entonces esa es mi conclusión de esta historia que se llama El hijo de vampiro, de Julio Cortázar. Así que bueno, nos vemos en otro próximo vivo. Espero que les haya gustado la historia y que no se hayan asustado mucho. Y cualquier cosa, no sé, pueden escuchar unos sonidos de cuencos que mi mamá hace vivos, y así van a poder dormir mejor. Un beso grande, los quiero. Chau.